Bienvenidos a la clase número 9 de cálculo actuarial y penúltima clase de la materia. Veníamos abordando en el video anterior el tema de la valoración de la reserva matemática y habíamos visto el método prospectivo para su cálculo. En este video vamos a ver el método retrospectivo euleriano, que suena difícil, que se ve difícil, pero que no es complicado. ¿Cuál es la definición? ¿Sí? Si nosotros vamos a definir la reserva matemática desde el punto de vista de este método, podemos decir que la reserva matemática, a los K años de contratada una operación, por un colectivo L de X, resulta repartir entre los L de X más K sobrevivientes la diferencia entre los ingresos y los egresos de la compañía capitalizados hasta la fecha de valoración de la reserva. Bien, ¿sí? Una vez más, nosotros vamos a evaluar, ¿sí?, K años después de contratada la operación a la edad X más K, y decimos que el método retrospectivo o el cálculo de la reserva matemática por el método retrospectivo es igual al valor final de los ingresos en el momento K menos el valor final de los egresos en el momento K, todo dividido entre las personas que están vivas a la edad X más K. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que lo estamos viendo desde el punto de vista de la compañía, valor final de los ingresos de la compañía menos el valor final de los egresos de la compañía, dividido en la totalidad de los sobrevivientes. Muy bien. Vamos a dibujar el diagrama temporal, como siempre, que nos ayuda a ordenarnos, que nos ayuda a ubicarnos. Fíjense, está dibujado el periodo de la reserva, ¿sí? El periodo que queremos estudiar, la edad X y la edad X más K. Bien, vamos a dibujar por un lado y con color azul los ingresos de la compañía, y por otro lado los egresos de la compañía en rojo. Bien. Fijémonos, bueno, vamos a calcular la reserva matemática a la edad X más K. Vamos a ir trabajando en este cuadrito al costado, ¿sí? Vamos a trabajar con la edad X. Fíjense, a la edad X solamente se producen ingresos, ¿sí? Van a pagar la prima, que siempre es adelantada, todas las personas que están vivas a la edad X, ¿sí? P por L de X. Esos son los ingresos a la edad X. A la edad X más 1 tenemos, por un lado, ingresos, ¿sí?, que estarán dados por las primas que paguen todas las personas que estén vivas a la edad X más 1, y también habrán egresos, ¿sí? ¿Cuáles son estos egresos? Son los egresos que percibirán los beneficiarios, ¿sí?, del asegurado, de todos aquellos asegurados que hayan muerto a la edad X, es decir, entre las edades X y X más 1, calculado como C por D de X. Lo mismo ocurre a la edad X más 2, a la edad X más 3, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta que llegamos al último periodo, ¿sí? Fíjense, en el último periodo, el periodo X más K, ya no hay ingresos. ¿Por qué? Porque la última prima que cubre este periodo se pagó a la edad X más K menos 1, ¿sí? En el momento X más K, la compañía ya no tiene ingresos, pero sí puede tener egresos para todas aquellas personas, para todos los beneficiarios de las personas que fallecieron a la edad X más K menos 1, ¿sí? Pagarán los seguros a los beneficiarios de todos los asegurados que hayan fallecido a la edad X más K menos 1. ¿Sí? Este sería como el flujo que nosotros tenemos de ingresos y egresos de la compañía a lo largo del tiempo. Bien. Nos traemos el flujito
para tenerlo a la vista, y vamos a trabajar con el valor final de los ingresos primero, ¿sí? Muy bien, la prima es constante, con lo cual la podemos sacar como factor común, que va a estar multiplicada por L de X, ¿sí? Por todas las personas que estaban vivas a la edad de X. ¿Y por cuánto la tenemos que capitalizar? Porque dijimos, es el valor final de los ingresos, ¿sí? Vamos a tener que capitalizarlo a la tasa que hemos pactado con la compañía, la primera prima por K periodos, ¿sí? Muy bien. La segunda prima, que está multiplicada por los L de X más 1, la vamos a tener que capitalizar por K menos un periodo, ¿sí? Y así sucesivamente. La última prima, ¿sí? La que se paga a la edad X más K menos 1, se capitaliza por un solo periodo, hasta llegar a la edad X. Bien. Podemos decir entonces, perdón, voy a volver, ¿esto qué es? Tenemos una sumatoria de L de X capitalizadas, ¿sí? Lo podemos escribir como que el valor final de los ingresos en el momento K es igual a la prima multiplicada por la sumatoria desde J igual a 0 hasta K menos 1 de todos los L de X más J capitalizados por 1 más R a la K menos J. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a trabajar con el valor final de los egresos, ¿sí? El valor final de los egresos en el momento K va a ser igual a C, que también, como el capital asegurado es 1, es una constante, lo podemos sacar de la sumatoria, y va a estar la sumatoria de los D de X, ¿sí? Que tenemos acá, D de X más 1, D de X más 2, pero son vencidos, ¿sí? El seguro se paga al final del año de fallecimiento, entonces constituyen, son vencidos. Entonces, el primer capital que que podría llegar a pagar la compañía va a ser a la edad X más 1. Lo vamos a capitalizar entonces por K menos un periodo. El segundo capital que podría pagar la compañía para todas las personas que hayan fallecido a la edad X más 1 va a ser en el momento X más 2, es decir, que lo vamos a tener que capitalizar por K menos 2 periodos para llegar hasta el momento X más K. Y así sucesivamente, lo que hay que tener en cuenta es que el último año el capital se paga en el momento en el que estamos haciendo el cálculo. Entonces, no se capitaliza, ¿sí? Se multiplica solo por los D de X más K menos 1. Bien. Tenemos nuevamente acá una sumatoria de D sub X. Lo vamos a expresar entonces también a esta ecuación como una sumatoria. Y vamos a decir que el valor final de los egresos en el momento K es igual a C, que era el factor común, multiplicado por la sumatoria desde J igual a 0 hasta K menos 1 de los D sub X más J, capitalizados por 1 más R elevado a la K menos J menos 1. Bien, con estas dos expresiones, nosotros vamos a trabajar en la fórmula que escribimos al inicio, cuando vimos la definición. Valor final de los ingresos menos valor final de los egresos, dividido sobre las personas que están vivas a la edad X más K. Bien, nos llevamos esta expresión, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es reemplazar valor final de los ingresos por la sumatoria, valor final de los egresos por la sumatoria, para obtener la fórmula para calcular la reserva matemática por el método retrospectivo euleriano, ¿sí? Se ve muy compleja la fórmula, pero cuando nosotros lo aplicamos es mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, la reserva matemática de una operación contratada a la edad X, calculada acá años después, va a ser igual a el valor final de los ingresos, ¿sí? Calculado como las primas por la sumatoria desde J igual a 0 hasta K menos 1, de todas las L de X más J por 1 más R a la K menos J, menos el capital que se ha comprometido a pagar la compañía de seguros, multiplicado por la sumatoria entre desde J igual a 0 hasta K menos 1,
de los d sub x más j por 1 más r elevado a la k menos j menos 1. Todo esto dividido las personas que estén vivas al momento del cálculo de la reserva matemática. Como siempre, para clarificar, lo que vamos a hacer es ver un ejemplo. Y vamos a seguir con el ejemplo de Manuel, ¿sí? Calcular para Manuel la reserva matemática 2 años después de contratado el seguro temporario por 5 años al 5%, es decir, hasta ahora igual que recién en el prospectivo, pero ahora por el método retrospectivo euleriano. Muy bien. Como estamos calculando por el método retrospectivo euleriano, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es lo que ya ocurrió en estos 2 primeros años. Cuáles fueron los ingresos por pagos de prima y cuáles fueron los egresos por pagos de seguro a los beneficiarios de las personas que hayan fallecido en estos 2 primeros años. ¿Sí? Bien. Vamos a reemplazar, ¿sí? La reserva matemática de una operación contratada a los 35 años, calculada 2 años después, va a ser igual a las primas, ¿sí? Nosotros, recuerdan, las primas eran de 1.186,85 por las personas que estaban vivas a los 35 años, ¿sí? Capitalizado por 2 periodos, por 1,05, la tasa es del 5%, al cuadrado, más todas las personas que pagaron la prima a los 36 años, él es de 36, capitalizado por un periodo. A eso tenemos que restarle los egresos de la compañía. La compañía habrá pagado 500.000 pesos a los beneficiarios de todas las personas que murieron a los 35 años. Como ese pago se produjo acá, en el momento 36, hay que capitalizarlo por un periodo, más los 500.000 pesos que les hayan pagado a todos los beneficiarios de las personas que fallecieron a los 36 años. Como este pago se hace en el momento del cálculo de la prima, no requiere capitalización. Dividido por todas las personas que están vivas a la edad en la que estamos haciendo el cálculo de la reserva matemática. Reemplazamos por los valores de conmutación obtenidos de la tabla de mortalidad y obtenemos el valor de la reserva matemática, que si volvemos para atrás, para el video anterior, es exactamente el mismo valor que calculamos recién, 296,42. Comprobamos entonces que por ambos métodos llegamos, obviamente, al mismo resultado. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es demostrar que los métodos son equivalentes álgebraicamente. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el valor final de los ingresos. Traemos, ¿sí?, la sumatoria del valor final de los ingresos. Lo que vamos a hacer es un artificio que ya hemos hecho en otras demostraciones. Vamos a multiplicar y dividir esta expresión por b elevado a la x más k. Vamos a parar un minuto acá, vamos a hacer un stop y vamos a recordar. b elevado a la x más k lo podemos escribir también como 1 más r elevado a la menos x menos k. Como nosotros acá estamos, todos los términos de la sumatoria están multiplicados por 1 más r, ¿sí? Recordamos, traemos esto a la memoria. Vamos a tomar el primer, ¿sí? El primer factor acá, 1 más r elevado a la k. 1 más r elevado a la k por, ¿sí?, 1 más r a la menos x menos k, producto de potencias de igual base, los exponentes se suman, vamos a tener k y menos k, los podemos simplificar, me va a quedar 1 más r elevado a la menos x. Y lo podemos escribir como b elevado a la x. ¿Sí? Recordemos esto. Si escribimos, entonces, cómo nos quedaría esta expresión luego de multiplicar y dividir por b elevado a la x más k, nos va a quedar L de x por B de x, más L de x más 1 por B elevado a la x más 1, L de x más 2 por B elevado a la x más 2, y así sucesivamente. Todo sobre B elevado a la x más k. Ahora, si nosotros recordamos, L de x por B elevado a la x es el valor de conmutación de dx, es decir, que nosotros tenemos en este numerador una sumatoria de dx, pero es una sumatoria que está truncada, llega hasta un determinado momento. Esto nos dice que se trata de una operación temporaria, ¿sí?
Y si es una operación temporaria, significa que en el numerador va a haber una resta. ¿Mm? La sumatoria de las d de x era igual a las n de x. Entonces nosotros podemos decir que el valor final de los ingresos en el momento k va a ser igual a p, el valor de las primas, por n de x menos n de x más k, dividido b elevado a la x más k. Esta es la expresión del valor final de los ingresos en x más k. Bien. Trabajamos ahora con el valor final de los egresos. Traemos nuevamente la sumatoria del valor final de los egresos. Hacemos el mismo artificio, multiplicamos y dividimos por b elevado a la x más k. Trabajamos una vez más, ¿no?, con el factor de actualización. Recordamos que b elevado a la x más k es igual a 1 más r elevado a la menos x menos k. Traemos aquí, ¿no?, el primer factor de actualización, que es 1 más r elevado a la k menos 1. Lo multiplicamos por 1 más r a la menos x menos k. Las k se van a simplificar. Nos va a quedar 1 más r elevado a la menos x menos 1, que lo podemos escribir como b elevado a la x más 1. ¿Sí? Vamos a reemplazar entonces la expresión y vamos a ver que nos queda que el valor final de los egresos en el momento k va a ser igual a c por la sumatoria de los d de x por b elevado a la x más 1 más d de x más 1 elevado, por b elevado a la x más 2, y así sucesivamente. Vamos a recordar que d de x por b elevado a la x más 1 es c de x, entonces en este numerador nosotros tenemos una suma truncada de c de x, lo que nos dice que es una operación temporaria. A su vez nosotros sabemos que las sumatorias de las c de x son m de x, entonces vamos a escribir la expresión, que como dije recién es una operación temporaria, por lo tanto tenemos en el numerador una resta, y vamos a decir que el valor final de los egresos en el momento k va a ser igual al capital de esta operación por m de x menos m de x más k sobre b elevado a la x más k. Y este es el valor final de los egresos en el momento x más k. Bien. Vamos a trabajar ahora con la fórmula del retrospectivo euleriano, ¿sí? Recuerden que lo que nosotros estamos tratando de hacer es de llegar a demostrar que los métodos son equivalentes. Traemos la fórmula del método retrospectivo euleriano, valor final de los ingresos menos valor final de los egresos, dividido L de x más k. Bien, vamos a reemplazar, ¿sí?, por el valor final de los ingresos y el valor final de los egresos que calculamos recién. P por n de x menos n de x más k sobre b elevado a la x más k, menos c por m de x menos m de x más k sobre b de x más k, todo dividido por L de x más k. Para facilitar los cálculos y para facilitar el trabajo, esta expresión la vamos a escribir como, vamos a sacar el denominador y lo vamos a traer multiplicando a 1 sobre L de x más k. Es exactamente lo mismo. Y vamos a hacer un artificio, porque nosotros, recuerden, siempre tenemos que tener presente a dónde queremos llegar. Vamos a multiplicar y dividir por d de x, ¿sí? Numerador y denominador multiplicamos por d de x. Si nosotros hacemos distributiva acá de este factor, nos va a quedar L de x más k por b elevado a la x más k. Esto es una d de x más k, ¿sí? Por otro lado, nosotros tenemos que recordar que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, que podríamos sacar como un denominador d de x más k y pasarlo a esta fracción y este d de x traerlo a las fracciones y distribuirlo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Nos va a quedar p por n de x menos n de x más k sobre d de x menos c por m de x menos m de x más k sobre d de x, multiplicado por d de x sobre d de x más k. ¿Sí? Recuerden, lo que hicimos fue, como el orden de los factores no altera el producto y nosotros teníamos en la expresión anterior, en el denominador
los D de X más K, sacamos el D de X más K, y metimos a los corchetes el D de X. Y lo distribuimos. Muy bien. Entonces, si volvemos a traer la expresión con la que estábamos trabajando recién, vamos a llegar a la equivalencia. Fíjense por qué. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el valor de una renta temporaria, el valor actual de una renta temporaria en el momento X, le restamos, ¿sí?, el valor actual de los compromisos de la compañía, ¿sí?, es decir, lo que nosotros hemos denominado como U de X y K, ¿sí?, porque lo tenemos valuado el momento X, y aquí tenemos el factor de actualización invertido. Si lo escribimos, fíjense, nos va a quedar que la reserva matemática es igual a P por una renta temporaria, menos el costo. El costo aquí ya lo escribimos como U, ¿sí? Porque recuerden que esto va a variar en función de la operación, multiplicado por el factor de actualización invertido. ¿A qué nos recuerda esto? Nos recuerda la primera expresión que nosotros obtuvimos cuando empezamos a trabajar con la valoración de la reserva matemática. Entonces, fíjense, nosotros partiendo del retrospectivo euleriano, llegamos al retrospectivo, ¿sí? Y nosotros sabemos que el retrospectivo es igual al prospectivo. Esto que tenemos acá es el cálculo de la reserva matemática por el prospectivo. Compromisos pendientes de la compañía menos compromisos pendientes del asegurado. Es decir, que hemos demostrado que los tres métodos son equivalentes. Muy bien. Y hasta aquí hemos llegado con este video en donde termina la penúltima clase. Nos queda el último video en donde vamos a tocar un tema particular y vamos a dar por finalizado este curso de matemática y cálculo financiero. Muchas gracias.